El olor a plástico quemado y humo espeso fue lo primero que me despertó aquella madrugada. Todavía recuerdo cómo me ardían los pulmones al abrir la puerta del cuarto y ver la oscuridad teñida de gris que se colaba como una ola imparable. No hubo tiempo para pensar, solo instinto. Abracé a Valentina. Envolví a Mateo con la primera manta que encontré y corrimos descalzos por las escaleras, mientras el fuego devoraba lo que hasta ese momento había sido nuestro hogar. En el estacionamiento, rodeada de vecinos cubiertos apenas con toallas y miradas de terror, entendí que todo se había reducido a cenizas en cuestión de minutos. No teníamos zapatos, no teníamos bolsos, no teníamos casa. Solo teníamos nuestras vidas, y eso debía ser suficiente. Escribí en redes sociales lo único que me salió del corazón. Los niños y yo estamos a salvo, pero no tenemos a dónde ir. Y antes de seguir, quiero decirte algo. Historias como esta, donde la vida se parte en dos y obligas a encontrar fuerzas en medio del abandono, son las que compartimos en Relato Infinito. Si todavía no estás suscrito, hazlo ahora mismo. Deja tu like y comenta qué habrías hecho tú en mi lugar, porque lo que estás por escuchar es mucho más que una historia. Es una lección de vida que te dejará sin aliento hasta el final. El tiempo pasó y la publicación quedó flotando en el vacío. Ni una llamada, ni un mensaje de mis padres, ni un gesto de apoyo de mi hermano Andrés, ni siquiera una palabra de mi prima Camila, que mientras tanto subía fotos en una fiesta junto a toda la familia, con la frase «la familia por encima de todo». El fuego me había quitado mis cosas, pero el silencio de ellos me arrancó algo mucho más doloroso. La certeza de que estábamos solos. La primera noche después del incendio fue una mezcla de frío, cansancio y un vacío imposible de describir. Con Valentina dormida sobre mi regazo y Mateo aferrado a mi hombro, me quedé sentada en el sofá prestado de mi amiga Clara, sin poder asimilar del todo lo que había ocurrido. Aún sentía el olor a humo impregnado en la piel, como si se hubiera quedado grabado en mis huesos, recordándome que todo lo que conocía ya no existía. La casa que había decorado con tanto esfuerzo, las paredes cubiertas con los dibujos de Valentina, las pequeñas huellas de Mateo marcadas en cartulinas que colgaban en el pasillo, la cocina donde tantas veces improvisé escenas con lo poco que había. Todo había desaparecido en cuestión de minutos. No fueron solo objetos los que quedaron reducidos a cenizas. Fueron recuerdos, pedazos de vida, fragmentos de identidad. Y lo peor era que no tenía a dónde llevar a mis hijos. Durante horas miré el techo blanco del apartamento de Clara, mientras el insomnio me mantenía despierta. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar el sonido del fuego mordiéndolo todo, el rugido de las llamas mezclado con el llanto de los vecinos en el estacionamiento. En esos momentos, entendí que el incendio había hecho algo más que destruir un espacio físico. Me había dejado desnuda ante la verdad de mi vida. Esperaba que la familia reaccionara, que alguien marcara mi número, que alguien preguntara dónde estaba, que ofrecieran un colchón o una cama para que mis hijos durmieran seguros esa noche. No pedía dinero, no pedía lujos, solo necesitaba un gesto, una muestra mínima de apoyo. Pero mientras yo repasaba una y otra vez la pantalla de mi teléfono, lo único que encontraba era silencio. Ese silencio se convirtió en un peso insoportable, porque no era la ausencia de mensajes de desconocidos lo que dolía, sino la indiferencia de quienes decían ser mi sangre. Habían visto mi publicación. Lo supe porque al mismo tiempo comentaban en las fotos de Camila, celebrando en una fiesta con camisetas a juego que proclamaban la familia primero.
Esa frase resonaba como un cruel recordatorio de que para ellos esas palabras eran solo un eslogan vacío. Clara me preparó café la mañana siguiente, y mientras sostenía la taza caliente, observé a Valentina y Mateo jugando con unas muñecas viejas que había sacado de un armario. Sus risas, aunque tímidas, me dieron un poco de fuerza. Ellos no entendían del todo la magnitud de lo que habíamos perdido, pero sí notaban la inestabilidad, las noches incómodas, la falta de un espacio propio. Y yo, como madre, sabía que mi deber era convertir esa incertidumbre en un nuevo comienzo. Los días siguientes se convirtieron en una rutina improvisada. Nos despertábamos en el sofá, compartiendo un mismo espacio reducido, vistiéndonos con la ropa donada que nos alcanzaron en la parroquia cercana. Aprendí a agradecer cada pequeño gesto de generosidad de desconocidos, una bolsa de alimentos, un par de zapatos usados, un paquete de pañales. Esos extraños nos dieron lo que mi familia no fue capaz de ofrecer. Con cada noche que pasaba en ese sofá, la herida se hacía más profunda, no por la incomodidad, no por la falta de espacio, sino porque cada día confirmaba lo que ya sospechaba. Mi familia había elegido ignorarnos. Camila, con sus publicaciones sonrientes en la piscina. Mis padres, que ni siquiera preguntaron si los niños estaban bien. Y Andrés, el hermano al que había ayudado tantas veces en silencio, que ahora guardaba la misma distancia que todos. En medio de ese vacío, descubrí algo sobre mí misma. Descubrí que la soledad podía doler, pero también podía ser el inicio de una transformación. Porque si ya no podía contar con ellos, entonces solo quedaba mirar hacia adelante y construir con mis propias manos el futuro que mis hijos necesitaban. Esa claridad llegó una tarde en la que Valentina regresó de la escuela con una hoja de papel arrugada. Había escrito con torpeza que su casa se había ido, pero que todavía tenía a su mamá y a su hermano. Ese pedazo de papel fue un espejo que me mostró lo esencial. Mientras nos tuviéramos los unos a los otros, siempre habría esperanza. Pero la calma no duró mucho. 2 semanas después del incendio, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. 88 llamadas perdidas. Mensajes desesperados. No eran palabras de consuelo, ni preguntas sobre cómo estábamos. Era una exigencia de mi padre, Jorge. Necesitaba $3,900 esa misma noche. La familia que me ignoró, cuando perdí todo, de repente me buscaba porque yo podía resolverles un problema. Y en ese instante lo entendí todo. No habían estado ausentes porque no supieran. Habían estado ausentes porque no les convenía hacerse cargo de mí y de mis hijos. Me veían como la que siempre resolvía, como el respaldo silencioso al que podían recurrir en emergencias. El incendio no cambió esa percepción, solo la hizo más evidente. Ese fue el momento en el que la historia comenzó a tomar un rumbo que jamás hubiera imaginado. El fuego había destruido mi casa, pero la indiferencia de mi familia encendió en mí una claridad que se transformaría en el inicio de una decisión irreversible. Las llamadas de aquella noche me sacudieron más que el incendio, porque el fuego fue un desastre inesperado, una tragedia que podía explicarse por un accidente eléctrico. Pero los 88 intentos de contacto de mi padre tenían otro sabor. Eran la confirmación de que nunca me verían como hija, sino como recurso. El mensaje de texto fue tan corto y tan frío que todavía puedo recitarlo de memoria. Ayuda. $3,900 esta noche. Ni un saludo, ni una palabra sobre Valentina o Mateo, ni un ¿cómo estás? Solo una cifra, un plazo, una exigencia.
Me quedé mirando esa pantalla iluminada en medio de la oscuridad de la sala de Clara mientras los niños dormían. Sentí que el mundo se detenía, que toda la rabia acumulada se cristalizaba en un instante de absoluta claridad. No respondí, no porque no pudiera ayudar, sino porque comprendí que si cedía de nuevo, seguiría siendo el salvavidas que ellos lanzaban y pisoteaban cuando convenía. Durante años había resuelto los problemas de todos. Cubrí libros de universidad para Andrés. Pagué deudas secretas de mi hermano cuando no quiso admitirlas a mis padres. Incluso ayudé a mi madre con facturas médicas sin esperar agradecimiento. Siempre fui la sombra que mantenía todo en pie. Y ahora, cuando mis hijos y yo dormíamos en un sofá prestado con ropa donada, mi familia me ignoraba, hasta que alguien necesitó dinero. Ese contraste me partió en dos. Por un lado, dolía la indiferencia. Por otro, sentí una fuerza inesperada crecer dentro de mí. Era como si el incendio hubiera quemado no solo mi casa, sino también las cadenas invisibles que me mantenían atada a esa dinámica. Las publicaciones en redes sociales se volvieron insoportables. Camila seguía subiendo fotos de reuniones familiares, fiestas y comidas con todos, incluyendo a mis padres. En una de esas imágenes, pude ver a Jorge y Rosa sonriendo en un jardín, rodeados de sobrinos y primos, con un mantel rojo lleno de platos. La descripción decía, la familia es lo más importante. Y allí estaba yo, desplazada, con mis hijos durmiendo en un sofá, borrada como si nunca hubiera existido. Vi con amargura que mi propia madre había dado me gusta a esas fotos, mientras ignoraba mi publicación desesperada. Aquello fue peor que cualquier palabra hiriente. Fue la prueba de que no les importaba nuestra supervivencia. La rutina en casa de Clara se alargó 2 semanas. Valentina empezaba a preguntar por su cama, por su casa de muñecas, por los dibujos que solía pegar en las paredes. Mateo lloraba por las noches porque no reconocía las mantas, porque no encontraba su oso de peluche entre las cenizas. Y yo, agotada, trataba de mantener una sonrisa frente a ellos, mientras por dentro me hundía en una mezcla de rabia, tristeza y desconcierto. Un día, revisando mi cuenta bancaria en el teléfono, me di cuenta de cuánto había sacrificado. Había estado enviando dinero a mis padres cada mes para ayudarles con la hipoteca. También transfería pequeñas sumas para apoyar a Andrés cuando se quedaba corto. Y en ese momento me pregunté, ¿qué había recibido a cambio? Nada. Ni apoyo emocional, ni palabras de aliento. Ni siquiera un techo cuando lo perdí todo. Fue entonces cuando supe que no se trataba solo de dinero, sino de valor. Yo no tenía valor para ellos como hija o hermana, solo como cajero automático, como opción de emergencia. Las llamadas siguieron llegando esa noche y la siguiente. Mi madre intentó contactarme con mensajes que parecían escritos a toda prisa. Tu papá está en problemas. Necesitamos que ayudes. No seas rencorosa. No hagas de esto un drama por el incendio. Ninguna de esas frases mencionaba a mis hijos. Ninguna reconocía lo que estábamos viviendo. Todo giraba en torno a su necesidad inmediata. Incluso Andrés me escribió, disfrazando su petición de preocupación. Me dijo que no me lo pediría si no fuera serio, que confiaba en mí, que siempre había sido la fuerte de la familia. Leí esas palabras con una mezcla de ironía y dolor. Sí, siempre había sido la fuerte, pero esa fortaleza nunca fue reconocida, solo explotada. Me negué a responder. Decidí que no volvería a entrar en ese ciclo, y mientras mantenía mi silencio, entendí algo crucial.
Había estado viviendo para sostener un lazo que solo existía en mi cabeza. Ellos ya me habían soltado hacía mucho tiempo. Yo era la que insistía en aferrarme. La claridad fue brutal, pero también liberadora. Recordé cada ocasión en la que puse a la familia antes que a mí misma. Recordé la universidad de Andrés, el seguro de su coche, las facturas médicas de mis padres. Recordé cómo organizaba cenas familiares para mantenernos unidos, pagando de mi bolsillo todo lo necesario para que ellos se sintieran cómodos. Y ahora veía con nitidez que nada de eso importaba. El incendio fue el catalizador, pero la traición fue la chispa final. Había llegado el momento de reescribir la historia de mi vida. No como la hija sacrificada, no como la hermana que resuelve problemas, no como la mujer que siempre cede, sino como la madre que se levanta, que protege a sus hijos y que construye un futuro libre del peso de la manipulación. Esa noche, mientras Valentina dormía abrazada a Mateo, abrí mi cuaderno y empecé a escribir todo lo que había pasado. No quería olvidar ningún detalle. Las horas de silencio, los me gusta en fotos ajenas, la indiferencia, la súbita exigencia de dinero. Sentí que documentar todo era mi forma de tomar el control, porque esa historia ya no iba a ser una cadena que me atara a ellos, sino el testimonio que me impulsaría a salir adelante. Al día siguiente, miré a mis hijos y me prometí que jamás volveríamos a depender de quienes nos dejaron arder. Podíamos estar sin casa, sin muebles, sin estabilidad, pero lo que no nos faltaba era amor. Y eso era algo que ni el fuego ni la indiferencia podían arrebatarnos. Esa promesa fue el inicio de mi transformación. El día que recibí el mensaje de voz de mi madre, algo dentro de mí se quebró de manera irreversible. No fue por sus palabras dulces o por un gesto de arrepentimiento. Fue porque, en medio de todo el silencio que habían guardado tras el incendio, lo único que ahora parecía preocuparles era la posibilidad de perder control sobre mis hijos. Decía que estaba preocupada por Valentina y Mateo, que no entendía por qué los mantenía alejados, que quizás tendríamos que hablar de custodia. Esa palabra me heló la sangre. Custodia. Como si Valentina y Mateo fueran muebles olvidados en una herencia. Como si no fueran mis hijos. Como si no hubiera sido yo la que los salvó aquella noche en que el fuego se tragaba nuestro hogar. En ese instante, entendí que mi familia no solo me había abandonado, sino que ahora estaba dispuesta a utilizar a mis propios hijos como un arma en mi contra. No los llamé de vuelta. Llamé a una abogada. Su nombre era Denise, y desde la primera reunión supe que estaba frente a alguien que entendía mi dolor. Le mostré todo lo que había guardado: mensajes, publicaciones, pruebas de abandono, registros de llamadas que solo aparecieron cuando necesitaban dinero. Denise me escuchó en silencio, tomando notas rápidas, y al final me miró a los ojos con firmeza. Me aseguró que no tenían ningún caso, que no podrían arrebatarme a mis hijos, porque lo único que habían demostrado era indiferencia, manipulación y egoísmo. Esa certeza me dio aire. Esa noche escribí en el chat familiar lo que llevaba años reprimiendo. Les dije que esa era la última vez que me dirigía a ellos. Les recordé que me habían dejado sola en el peor momento de mi vida, que me abandonaron cuando Valentina y Mateo más necesitaban apoyo, y que ya no formarían parte de nuestro camino. No dejé espacio para malinterpretaciones. Cerré el mensaje con una frase definitiva: no nos contacten de nuevo. Después, abandoné el grupo y bloqueé sus números. Sentí un vacío extraño. No era tristeza, tampoco alivio.
Era como si por fin me hubiera quitado una mochila cargada de piedras, aunque aún me dolieran los hombros por el peso que había llevado tanto tiempo. Las semanas siguientes fueron un borrón. Seguíamos viviendo con lo mínimo, con ayuda estatal y con lo poco que quedaba de mis ahorros. Pero algo dentro de mí estaba cambiando. Me descubrí más firme, más segura. Incluso las noches sin dormir en aquel sofá prestado tenían otro color, porque por primera vez en mi vida no me sentía atada a la aprobación de quienes me habían ignorado. Entonces, llegó la gota que colmó el vaso. Un día, la escuela de Valentina me llamó para decirme que alguien había intentado recogerla temprano. Un hombre que se identificó como su abuelo. El director confirmó que la niña no lo reconoció y que con firmeza le dijo que su mamá había dicho que ya no hablábamos con ellos. Esa valentía me hizo llorar en el coche camino a la escuela. Sentí orgullo, pero también un miedo helado. Habían cruzado una línea que no pensaba permitir. De inmediato presenté una orden de no contacto. Ya no se trataba de abandono ni de indiferencia. Se trataba de seguridad. Valentina y Mateo eran lo más sagrado que tenía, y estaba dispuesta a levantar todas las murallas necesarias para protegerlos. Con cada paso que daba, mi determinación crecía. Recordé todos los sacrificios que había hecho a lo largo de los años, todos los pagos que había asumido por Andrés, todas las veces que cubrí deudas ajenas sin pedir explicaciones. Recordé cómo mi madre me llamaba solo cuando necesitaba que salvara una situación. Esa vida de servidumbre emocional se había terminado. Tomé decisiones drásticas. Cerré cuentas compartidas. Cancelé transferencias automáticas que todavía enviaba sin pensarlo. Cambié números de teléfono. Reduje al mínimo cualquier huella que pudiera vincularme con ellos. No quería que tuviera ni una rendija por la que colarse de nuevo en nuestra vida. Fue un proceso doloroso, pero también liberador. Con cada corte, sentía que me reconstruía desde cero, que levantaba un muro sólido entre lo que fuimos y lo que ahora seríamos. Y entonces, cuando pensé que lo había visto todo, recibí una notificación inesperada. Mi familia intentaba demandarme por difamación. Decían que yo había arruinado la reputación de Andrés al hablar de situaciones privadas en redes sociales. Lo que realmente había pasado era que alguien de su trabajo había descubierto mis publicaciones anónimas en foros sobre lo que había vivido. Las piezas encajaron, los rumores crecieron, y en vez de asumir su responsabilidad, me culparon a mí. Lo envié todo a Denise. Ella leyó los documentos, se acomodó en su silla y soltó una carcajada sincera. Me explicó que no tenían fundamentos, que incluso podíamos contraatacar con pruebas de acoso, manipulación y abandono. Y así lo hicimos. 2 semanas más tarde, la demanda fue desestimada. No hubo disculpas ni explicaciones. Solo silencio. Un silencio que, lejos de dolerme, me dio paz. Ahí entendí que ya no era parte de su historia, que ellos eran apenas un capítulo oscuro en la mía, uno que había terminado de quemarse junto con aquel apartamento. Con el tiempo encontré un pequeño hogar para Valentina, Mateo y para mí. Nada lujoso, pero suficiente para reconstruirnos. Pintamos las paredes de lavanda porque era el color favorito de mi hija. Compré cortinas de dibujos para Mateo, que cada noche convertía la sala en una nave espacial. Y por primera vez en mucho tiempo, nuestras risas llenaron un espacio que ya no estaba cargado de culpas. Cada dólar que antes se iba en rescatar a otros, ahora se invertía en ellos. En mochilas nuevas,
en zapatos sin agujeros, en comida que no tenía que racionar. Abrí cuentas de ahorro a nombre de cada uno. No era mucho, pero era nuestro. Y eso bastaba. Comprendí algo profundo. El fuego había destruido nuestras cosas, pero había revelado lo que realmente importaba. No necesitábamos una familia que nos abandonara al primer obstáculo. Éramos suficientes los tres, con amor, con esfuerzo y con dignidad. No volví a contestar ninguna llamada, ni a abrir ningún correo de ellos. Bloqueé todo. Cerré puertas y me aferré a lo único que siempre estuvo conmigo: la certeza de que podía sobrevivir, y no solo sobrevivir, sino renacer de entre las cenizas. Porque la sangre no siempre es familia. La verdadera familia son los que se quedan cuando todo arde. Y esta vez, finalmente, entendí que Valentina, Mateo y yo éramos todo lo que necesitábamos. Han pasado ya varios meses desde que marqué el límite definitivo con mi familia. Al principio, temía que el silencio se convirtiera en un vacío insoportable. Pensaba que me iba a doler no recibir llamadas en los cumpleaños de Valentina o en los logros de Mateo, que extrañaría los mensajes de felicitación en las fiestas o la sensación de pertenecer a un clan. Pero con el tiempo, descubrí que el vacío no era más que un espejismo. Lo que realmente había desaparecido era la carga, no el amor. La verdadera diferencia se notó en los niños. Valentina dejó de despertarse en medio de la noche, preguntando si íbamos a mudarnos otra vez. Mateo dejó de llorar cuando veía fotos de casas grandes en revistas, convencido de que nosotros nunca tendríamos un lugar propio. Ahora pintaban estrellas en las paredes de su cuarto. Reían mientras elegían colores para sus libretas y celebraban cada pequeña victoria como si fuera un festival. Su alegría se convirtió en la mejor prueba de que había tomado la decisión correcta. Yo también empecé a notar cambios. Dejé de revisar compulsivamente el teléfono con miedo a ver llamadas de números conocidos. Ya no me invadía el sobresalto cada vez que el buzón anunciaba una carta. Mi cuerpo se descomprimió poco a poco, como si hubiera estado viviendo con una cuerda invisible apretando mi pecho durante años. Respiraba distinto, dormía distinto, me sentía distinta. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Me encontré con Camila, mi prima, en un supermercado del barrio. Tenía ojeras marcadas, el cabello despeinado y un carrito medio vacío. Cuando me vio, se congeló. No hubo discursos, no hubo reproches. Solo me dijo 3 palabras que me golpearon más que cualquier pelea. Tenías toda la razón. Y luego se fue. Aquello me demostró que, aunque nunca llegara a escuchar una disculpa completa, la verdad ya se había hecho evidente incluso dentro de su propio círculo. Aún así, la vida no dejó de probarme. Un día, la escuela llamó de nuevo para avisarme que alguien había intentado contactar a Valentina con un correo electrónico. Esta vez, lo manejé con la calma de quien ya no tiene miedo. Reuní las pruebas, las entregué a Denise, reforcé las órdenes de protección y seguí adelante. No iba a dejar que ningún intento de manipulación arruinara el terreno que tanto había costado ganar. Mientras tanto, yo trabajaba más horas, no para tapar huecos de otros, sino para construir futuro. Abrí una cuenta de ahorros en nombre de Valentina y otra para Mateo. Cada mes destinaba lo que antes enviaba a mis padres a esas cuentas. No eran cantidades enormes, pero significaban dignidad. Significaban que estaba invirtiendo en ellos y no en mantener a quienes me dejaron a la intemperie. La vida diaria también empezó a transformarse. Organizamos pequeños rituales. Los viernes de pizza casera, los domingos de películas con mantas en el suelo.
Las mañanas de sábado en el parque donde Matteo aprendió a pedalear sin ruedas de apoyo. Esos momentos tan simples se convirtieron en anclas, en recordatorios de que ya no vivíamos bajo el humo del abandono, sino bajo la luz de nuestra propia determinación. A veces, la mente intentaba jugarme malas pasadas. Recordaba los días en que sostenía 3 trabajos para pagarle la universidad a Andrés, o las navidades en las que gastaba lo que no tenía para comprar regalos a todos, mientras ellos ahora eran capaces de organizar fiestas a mi espalda. Pero en lugar de dejar que la rabia me consumiera, usaba esos recuerdos como gasolina. No quería venganza, quería construcción. Quería que Valentina y Matteo crecieran viendo a su madre como un ejemplo de fortaleza, no como una víctima eterna. Y poco a poco lo fui logrando. 8 meses después del incendio, ya no éramos los mismos. Teníamos un nuevo hogar, un espacio modesto pero lleno de vida. Los niños empezaron a invitar a amigos a dormir, a mostrar orgullosos sus habitaciones decoradas por ellos mismos. Y yo, cada noche, al verlos dormidos, sentía una paz que jamás había experimentado bajo el techo de mi antigua familia. Entonces, comprendí la lección que me había dejado todo este camino. A veces, perderlo todo no es una tragedia, es una liberación. El fuego quemó mis pertenencias, pero también consumió las cadenas invisibles que me ataban a un amor condicional. Al reconstruirme, entendí que no necesitaba su aprobación, ni su apoyo, ni siquiera su presencia. Lo único que necesitaba era proteger a mis hijos y a mí misma con toda la fuerza que antes desperdiciaba en sostener a quienes me daban la espalda. Y así fue como dejé de ser rehén de mi apellido para convertirme en arquitecta de mi propia vida. Han pasado ya más de 8 meses desde aquella madrugada en la que vi cómo las llamas devoraban mi hogar y pensé que no había futuro posible. Hoy miro alrededor y sé que todo aquello no fue el final, sino el inicio de una vida distinta. Una vida más pequeña en lo material, tal vez, pero infinitamente más grande en lo esencial. Mis hijos, Valentina y Matteo, se han convertido en el espejo más puro de esa transformación. Ellos ya no preguntan por qué no vamos a las reuniones familiares, ni esperan llamadas que nunca llegan. Para ellos, la familia es la que se sienta a la mesa cada noche, la que celebra con pizza los viernes, la que inventa canciones para que los miedos desaparezcan antes de dormir. Su concepto de hogar no tiene que ver con paredes perfectas ni con apellidos respetables, sino con seguridad, risas y amor sin condiciones. Yo también aprendí a soltar. Durante mucho tiempo, pensé que la sangre debía pesar más que cualquier herida, que había que aguantar por respeto, por tradición, por miedo a estar sola. Pero descubrí que la sangre no siempre une. A veces asfixia, a veces se convierte en un ancla que no permite avanzar. Lo que realmente une es la lealtad, el respeto y la capacidad de estar presentes cuando el mundo se derrumba. Eso no lo tuve de quienes me dieron la espalda, pero lo encontré en mí misma y en la fuerza que nació el día en que decidí no volver a pedirles nada. Recuerdo con claridad el momento en que bloqueé todos sus números, cuando apagué esa puerta falsa a la que siempre corría buscando respuestas. Fue como cerrar una herida infectada para que finalmente pudiera cicatrizar. No fue odio, no fue venganza, fue cuidado propio. Fue entender que seguir permitiendo su influencia era seguir entregándoles el poder de lastimarme una y otra vez. Lo más irónico es que, a pesar de todas las pérdidas, terminé ganando. Gané paz, gané independencia, gané una nueva manera de mirar a mis hijos
y saber que ahora soy su ancla, su refugio, su lugar seguro. Cada vez que Valentina decora las paredes con estrellas de papel, o Mateo corre por la sala gritando que está en una nave espacial, entiendo que ese es el verdadero legado que quiero dejarles. No un apellido cargado de deudas y reproches, sino la certeza de que su madre eligió siempre su bienestar por encima de todo. No niego que a veces me duele recordar. Pienso en cómo celebraban fiestas mientras nosotros dormíamos en un sofá prestado. Pienso en los mensajes vacíos que llegaron solo cuando necesitaron dinero. Pienso en la amenaza de la custodia, como si mis hijos fueran trofeos que podían repartir. Pero ya no lloro por eso. Ahora me sirve de recordatorio. Cada vez que dudo, recuerdo cómo sobrevivimos a la indiferencia y cómo seguimos adelante cuando parecía imposible. El fuego me enseñó lo que la sangre no pudo, que a veces hay que arder por completo para renacer de verdad. Hoy, cuando alguien me pregunta por mi familia, ya no siento vergüenza ni la necesidad de inventar excusas. Digo la verdad. Mi familia somos nosotros tres, Valentina, Mateo y yo. Eso es todo, y es suficiente. No busco convencer a nadie. No busco aprobación. Mi vida dejó de girar alrededor de las expectativas ajenas el día en que entendí que no tenía que cargar con las decisiones de otros. A quienes alguna vez me hicieron sentir que debía agradecer sus migajas, les agradezco otra cosa: haberme mostrado quien no quiero ser. Gracias a ellos aprendí que el verdadero amor no se cobra con facturas, no se condiciona a logros, no se mide en sacrificios lanzados como cadenas. El verdadero amor es silencioso, es constante. Es esa mano pequeña que se agarra a la tuya cuando el humo te asfixia y sabes que tienes que seguir adelante porque alguien depende de ti. No sé qué futuro nos espera y por primera vez eso no me asusta. No tengo todas las respuestas ni todas las seguridades, pero tengo lo más importante: un hogar que construimos con nuestras propias fuerzas, la certeza de que sobrevivimos a lo que parecía insoportable y la convicción de que nunca más permitiremos que nos traten como desechables. Si algo quiero que recuerdes de mi historia es esto: no siempre podemos elegir lo que nos pasa, pero siempre podemos elegir lo que hacemos con lo que nos pasa. Yo elegí cerrar una puerta que me hacía daño para abrir otra que me daba paz. Elegí dejar atrás la sangre que me ahogaba para abrazar la vida que merecemos. Elegí, sobre todo, no rendirme. Porque al final, lo único que de verdad importa no es cuánto se pierde, sino cuánto se es capaz de construir después de la pérdida. Y yo, Mariana, madre de Valentina y Mateo, puedo decir con la frente en alto que del incendio que destruyó todo, nació la fuerza que nos devolvió la vida.